Estimados hermanos, nos volvemos a encontrar por esta vía, nuevamente un video fuera de planificación. Grabo este video a las 4:38 de la tarde del 21 de marzo de 2023. Y por supuesto es para hacer unos comentarios sobre la situación de Monseñor Rolando Álvarez, obviamente de la iglesia en Nicaragua, y algunas preguntas que me han hecho referidas a la situación con Monseñor y también a la situación acá en Venezuela, donde yo vivo, la situación del gobierno venezolano frente a la iglesia. Y quiero comenzar por allí, para luego entrar pues a hacer algunos comentarios sobre Nicaragua y el secuestro del cual es víctima Monseñor Rolando Álvarez. La situación de la Iglesia Católica en Venezuela con el gobierno actual, incluso si nos vamos un poco más atrás con el gobierno de Hugo Chávez, siempre fue difícil. Siempre fue muy difícil, a veces con momentos de muchísima tensión. ¿Fue perseguida la iglesia venezolana por parte del gobierno? Sí, pero no en los mismos términos en los que está ocurriendo en Nicaragua o en El Salvador hace algunos años atrás. Aquí la presión ha sido de otra naturaleza. Si bien es cierto, tanto el presidente Chávez en su momento como el presidente Maduro en la actualidad han hecho comentarios hostiles contra la Conferencia Episcopal Venezolana, contra algún cardenal en particular, contra algún sacerdote en particular, no podemos, o por lo menos yo no puedo afirmar que haya ocurrido algo a los niveles que ha ocurrido en Nicaragua en este momento y en otras partes de América Latina y del mundo. Que yo tenga memoria, puedo estar equivocado, pero que yo tenga memoria aquí, por ejemplo, la procesión de la Divina Pastora, que quizás sea el acontecimiento religioso más numeroso acá en Venezuela, bueno, se ha hecho con cierta normalidad, salvando pues los momentos de la pandemia y alguna situación difícil con el gobierno, pero aún así la procesión se ha dado y cada vez más numerosa. No se ha atrevido el gobierno, repito, lo que estoy diciendo podría yo estar equivocado, pero hasta donde mi memoria me da, y reitero, puedo estar equivocado, aquí no se ha suspendido ninguna procesión de la Divina Misericordia acá en Maracaibo, no se ha suspendido la procesión de la Divina Pastora, ninguna festividad de esta naturaleza ha sido suspendida, al menos de manera directa por parte del gobierno. Pueden haber presiones, sí, pero suspender, pues no. Acá en Venezuela, salvando pues estos momentos de pandemia, la celebración de de la Semana Santa se ha desarrollado con cierta normalidad. Han habido sacerdotes perseguidos, sí, pero no de la manera tan hostil y tan brutal como ha ocurrido en Nicaragua y en otras partes de América Latina y del mundo. Sí, repito, perdón,
ha habido mucha hostilidad de micrófono, hostigamiento, sí, presión, sí, sobre todo por la parte educativa. Allí sí se han manifestado algunas hostilidades del gobierno muy puntuales, ¿no? Con la educación católica en todos sus niveles. Pero hasta allí no ha habido algo de mayor magnitud que yo recuerde. De tal manera que no podría yo afirmar pues algo que acusara al gobierno venezolano de lo que se le puede acusar en este momento a Daniel Ortega, al gobierno nicaragüense. Además, la relación de la iglesia venezolana con los gobiernos venezolanos ha sido más o menos en el mismo tenor. A veces más espesa, más frontal, más dura, otras veces un poco más diplomática, pero históricamente aquí ha habido siempre un cierto roce con los distintos gobiernos que ha tenido Venezuela, salvo aquellos que, como por ejemplo el gobierno del doctor Rafael Caldera, dado que el doctor Caldera fue un católico practicante, un hombre realmente transparente, a pesar de las dificultades que pudieron vivir sus tiempos de gobierno, ¿no? Pero la relación de la Iglesia Católica con el gobierno o los gobiernos venezolanos ha sido más o menos en el mismo tenor. Ahora, la situación en Nicaragua tiene otros matices, sobre todo por el pueblo. El pueblo venezolano es un pueblo católico, efectivamente, es la mayoría, pero el pueblo venezolano, el pueblo católico venezolano, es un pueblo, digamos, muy ritualista, de ir el domingo a la misa, asistir a fiestas patronales, Semana Santa, Navidad, en fin. No es un pueblo particularmente comprometido con la iglesia en todos los sentidos, como efectivamente es el pueblo de Nicaragua o de El Salvador o de Centroamérica, que es un pueblo más compenetrado con la iglesia católica, ¿no? La vinculación, el puente entre el pueblo y la iglesia es mucho más directo. Así que quizás a esto se deba que algunos gobiernos de Centroamérica hayan tenido una actitud mucho más hostil, más frontal, incluso criminal, con sacerdotes, con laicos, con movimientos vinculados a la iglesia, en fin. Ahora, aclarando ese punto, pasamos a otro, puesto que también se han hecho comentarios afirmando que lo que está pesando sobre Monseñor Rolando Álvarez es justo porque se le acusa de ser un conspirador, en fin, ya las acusaciones son harto conocidas. Bueno, supongamos que efectivamente Monseñor Rolando Álvarez esté participando o haya participado en un plan conspirativo para derrocar al gobierno de Daniel Ortega. Supongamos que efectivamente es así. Bueno, es que eso tampoco le quita los derechos a Monseñor. Él tiene derechos ciudadanos. Me parece una cosa impresentable que a estas alturas y del proceso, algunas instituciones internacionales vinculadas a la iglesia o no vinculadas a la iglesia
le esté exigiendo al gobierno de Daniel Ortega fe de vida. Esto es una monstruosidad, porque yo creo que sabemos de qué se trata. Cuando se habla o se solicita la fe de vida, en este caso de un detenido, es porque se duda seriamente de la vida y de la integridad física de la persona. Ahora bien, Monseñor Rolando Álvarez puede ser todo lo conspirador que se le quiera señalar. Supongamos que es así. Es más, me disculpan, voy a ser mucho más radical. No solamente es un conspirador, sino que también está involucrado con el narcotráfico, con trata de blancas, con todos los crímenes que le quieran adjudicar, incluso asesinato. Bueno, aún así, Monseñor no pierde su estatus ciudadano y tiene sus derechos. Todo ser humano tiene derecho, al menos en cualquier régimen que se precie de democrático, particularmente en Occidente. De tal manera que algunas instituciones estén exigiendo una fe de vida de Monseñor, yo creo que deja muy claro el perfil dictatorial, totalitario, corrupto del presidente Daniel Ortega. Puedo estar equivocado, pero yo creo que cualquiera de ustedes me puede corregir, y de estar yo equivocado, tengan por seguro que pediré perdón y haré la corrección. Pero yo creo que cualquier delincuente, por muy brutal que haya sido su acto, tiene derechos, y el Estado está en la obligación de garantizarle esos derechos. De tal manera que es muy simbólico que algunas instituciones vinculadas con los derechos humanos y no necesariamente vinculadas con la Iglesia, con el Vaticano, estén exigiendo una fe de vida. Yo creo que esto es bastante claro. En segundo lugar, asumamos que efectivamente Monseñor Rolando Álvarez haya estado involucrado en un plan desestabilizador para derrocar al gobierno de Daniel Ortega. Bueno, está muy bien, ya está detenido, el responsable está detenido. Entonces, ¿por qué suspender ciertos eventos importantes para la fe católica? Tengo entendido que han sido suspendidas las celebraciones vinculadas con la Semana Santa. No veo qué relación hay entre una cosa y la otra, a menos que se crea que todo el pueblo católico nicaragüense está comprometido en un plan desestabilizador y que pueda redundar en el derrocamiento de Daniel Ortega. Bueno, a mí esta cuenta a mí me resulta fácil de sacar. Si todo un pueblo quiere derrocar al gobierno, entonces está claro que aquí el error lo está cometiendo el gobierno. Todo un pueblo no puede estar equivocado. Entonces, ¿por qué suspender los eventos religiosos? Pero es que además el gobierno del presidente Ortega, yo sé que hay unos que me han corregido y me han solicitado que lo llame dictador, pero digamos, no creo que sea lo más adecuado, ni lo más pertinente, ni lo más prudente, ¿no? Pero el gobierno que encabeza Daniel Ortega se le han contabilizado poco más de 200 agresiones directas contra la iglesia entre 2018 y 2022, sin contabilizar lo que en este momento está ocurriendo. Porque es que no solamente es Monseñor Rolando Álvarez, es que hay sacerdotes a los que se les ha levantado falsas acusaciones y han sido detenidos, a los que no se les ha hecho el debido proceso. O sea, son procedimientos jurídicos vacíos de legalidad. Y yo creo que si yo tengo un culpable con prueba suficiente para demostrar su culpabilidad,
pues yo no tendría por qué viciar ningún proceso, ningún procedimiento, dado que las pruebas son contundentes, son demoledoras, no requieren mayores deliberaciones jurídicas. Sin embargo, el gobierno ha tenido que recurrir a este tipo de estrategias para intentar acallar a la iglesia. Y esto es algo que no va a ocurrir. Es que no ocurrió antes, no va a ocurrir ahora, no va a ocurrir mañana. Porque inevitablemente la iglesia, con todos sus defectos, con todos sus errores, con todos sus atropellos, que los ha habido, con todos los abusos que los ha habido, la iglesia inevitablemente tiene que salir en pos de la verdad. No puede hacer una cosa diferente. No puede hacer algo distinto porque sería contradecirse. Entonces, no tiene ningún sentido. Por eso, nuevamente, traigo a colación la insistencia del Papa Francisco por apostar al diálogo. El diálogo es un camino racional, civilizado, para poder dirimir las diferencias. Diferencias que son normales en un país democrático. En un país democrático es normal la disidencia, es normal la oposición. De hecho, la oposición es el mejor amigo de un gobierno, porque es la oposición la que te va a estar recordando, la que te va a estar señalando insistentemente tus fallas. Claro, si tú eres un gobernante maduro, si tú eres un gobernante adulto, si tú eres un gobernante sabio, si tú eres un gobernante humilde, vas a escuchar, vas a atender y vas a resolver el problema. Pero poner presa, perseguir e incluso asesinar a la oposición no borra tu error, sino que lo hace más grande y te compromete a algo de mucho más peso y más definitivo que la ley de los hombres. Yo realmente no entiendo cómo esto que me resulta tan elemental, hay personas que no lo entienden. Pero bueno, quizás se deba a que yo nunca he tenido un cargo de poder y el poder a mí no me ha obnubilado, el poder a mí no me ha enceguecido, el poder no me ha ennegrecido el corazón. Quizás porque no lo he tenido. A lo mejor llego a tener yo un cargo de poder y podría ser yo mucho peor, incluso que Adolfo Hitler. De tal manera que estas circunstancias, el presidente Daniel Ortega no está descubriendo el agua tibia, no es el primero que se atreve a atentar injustamente contra la iglesia. Hay otros que lo han hecho y han terminado muy mal. Han terminado mal ante su pueblo, han terminado mal ante la historia y obviamente han terminado mal delante de Dios. El juicio de los hombres, lo hemos conocido, es duro, es severo. El juicio de la historia es mucho peor que el de los hombres. Y el juicio de Dios, válgame el cielo, ¿no? Y con el juicio de Dios hay un agravante. Él es el justo, es el verdadero poseedor de la justicia. Por eso la justicia de Dios es implacable, porque es verdadera y absoluta justicia. De tal manera que yo le recomendaría a los simpatizantes del presidente Ortega llamarlo a la reflexión, porque este camino lo que va a conducir es a su propia destrucción y a hacerle un daño quizás irreversible al pueblo de Nicaragua. Al pueblo de Nicaragua, mantenerse en la fe, mantenerse firmes en la fe. Esto que ustedes atraviesan, lo han atravesado otros pueblos y han salido victoriosos, y el pueblo de Nicaragua también saldrá victorioso por una razón elemental, porque lo están haciendo por una razón justa, lo están haciendo por la verdad y lo están haciendo con amor. No hay forma de equivocarse cuando estas tres categorías, estos tres conceptos son los que están moviendo tus acciones. Cuando el fundamento de las acciones del hombre
son la verdad, el amor y la justicia, no hay manera de equivocarse, independientemente de lo que ocurra. Así que si efectivamente han suspendido los actos vinculados con la Semana Santa, bueno, tómenlo como un camino que Dios les brinda para vivir con mayor intensidad la Semana Santa, porque nos pueden arrebatar los rituales. Por supuesto que lo pueden arrebatar, de hecho lo están intentando hacer o lo están haciendo. Pero lo que hay en el corazón no te lo pueden arrebatar. Lo que hay en tu mente no te la pueden arrebatar. Probablemente Dios lo que quiere con el pueblo nicaragüense es que vivan la pasión de Cristo desde la interioridad, desde lo más profundo del corazón, para que efectivamente las conversiones sean más contundentes, más objetivas, más transparentes y más firmes. Dios no se equivoca. Independientemente de lo que ocurra y de lo que vivamos, Dios no se equivoca. Así que aprendamos a leer entre líneas, aprendamos a ver la mano de Dios en la historia y muy probablemente como pueblo van a salir fortalecidos, vamos a salir fortalecidos. Por supuesto, reitero el llamado a hacer el rosario a las 6 de la tarde. Han preguntado ¿cuál de todas 6 de la tarde? Tu 6 de la tarde. Si tú eres de Colombia, las 6 de la tarde de Colombia. Si tú eres de Nicaragua, pues las 6 de la tarde de Nicaragua. Al venezolano a las 6 de la tarde de Venezuela, dentro de 1 hora aproximadamente. Ahora, si tú quieres unirte con mayor profundidad al corazón de Nicaragua, entonces vamos a sintonizar espiritualmente con las 6 de la tarde de Nicaragua. Vamos a colocar nuestros relojes a las 6 de la tarde de Nicaragua y hagamos juntos el rosario, porque estoy seguro que María Santísima nos va a mostrar el camino que lleva directo a Jesucristo. Así que no tengamos miedo. Decía Juan Pablo II con muchísima razón que tuvo que enfrentar situaciones igual de adversas. Su vida también estuvo en peligro y sin embargo su llamado fue a no tener miedo, porque Jesucristo es quien nos sostiene. Jesucristo es el vencedor del mundo. Jesucristo es el vencedor de la muerte. No lo es ningún presidente, no lo es ningún militar, no lo es ningún hombre, es Jesucristo. Y esa es la fortaleza de Monseñor Rolando Álvarez. Y esa tendría que ser la fortaleza de nosotros los cristianos, Jesucristo. En este momento de tanta confusión, en este momento en el que el mundo está gritando con mucha fuerza, sencillamente miremos a Cristo. Miremos a Cristo, vamos a instaurarlo todo en Cristo y allí, sin duda alguna, lograremos vislumbrar la verdad. Así que no tengamos miedo, no tengan miedo, hermanos de Nicaragua, porque esto lo van a superar. Por supuesto que lo van a superar y como pueblo se van a fortalecer aún más. Y qué maravilloso que el pueblo de Nicaragua halle como punto de encuentro a la iglesia, madre, maestra y por supuesto una guía maravillosa para estos tiempos. De tal manera que no tengan miedo, como decía Juan Pablo II, como decía Benedicto XVI, mantengamos la fe. Y como nos pide nuestro Papa Francisco, dialoguemos a través de la ternura que el Evangelio nos enseña. El Evangelio está repleto de alegría y de ternura. Ese es el camino correcto. No le abramos el corazón al odio, no llenemos nuestro interior de sombras, porque entonces no vamos a ver con claridad el camino. Nos va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a los 2 de Emaús, que estaban tan llenos de sombras, de temor, de miedo, de inseguridad, que no lograron reconocer a Jesucristo resucitado que caminaba con ellos.
En este momento, Jesucristo resucitado está caminando a tu lado. No te dejes llenar de sombra para que lo puedas ver. Por supuesto, cerremos este video como hay que hacerlo y recordándoles unirnos en rosario por Nicaragua, por Puerto Rico, por América Latina, por el mundo, por nuestro Papa, por la Iglesia alemana, que en este momento está siendo arropada por las sombras. Oremos por la Iglesia alemana y hacerlo de la mano de la Santísima Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estimados hermanos, no tengamos miedo, mantengamos la fe, aprovechemos el día. Paz y bien para todos.